Bueno, buenos días, tardes, noches para todos. A la hora que me vean, quiero excusarme específicamente porque la clase anterior mi hijo se fracturó la muñeca derecha, el cubito radio, entonces tiene 6 semanas de incapacidad. En realidad me vine a desocupar ya el jueves tipo 9:30 de la mañana. Sí hubo que esperar para poder enyesarle el brazo, fue un poco demorado todo el proceso. Entonces, por esa razón, la noche fue tenaz, por eso no pude asistir a clase. Situaciones ya de fuerza mayor, casos fortuitos que se presentan. Pero sí quería dejar esta clase grabada para aclarar como las dudas que quedaron de la clase ya hace casi 20 días, hace 15 días por temas de orden público, la universidad suspendió clases. Entonces quería dejar esta clase grabada precisamente para aclarar todas las dudas que hay. Quedamos pendientes, entonces les dejo unas lecturas de Suárez Franco sobre lo que es el haber de la sociedad conyugal. Entonces quiero aclarar especialmente el punto, el numeral sexto del artículo 1781. Ya hablé también con la doctora Virginia porque yo la llamé y me comentó que había hablado con ella, uno de los compañeros. Entonces no se preocupen porque las dos coincidimos en lo mismo. Tal vez en lo que yo no me voy a entender es en mi forma de expresarlo, pero ya vamos a aclarar eso en un momento, porque sí es el bien inmueble que aporta hombre o mujer a la sociedad, sí es un haber propio. El tema es el tratamiento que se le da a nivel exclusivamente liquidatorio para efectos de la liquidación de la sociedad conyugal, además teniendo en cuenta cuando se han celebrado o pactado capitulaciones, que eso es lo que establece literal el numeral sexto del artículo 1781. Entonces quiero empezar porque tengamos bien clara esa teoría y posteriormente hacemos un ejercicio. Entonces vamos a leer nuevamente, voy a leer el artículo 1781 del Código Civil. El haber de la sociedad conyugal se compone. Entonces, primero, vamos a abrir un documento en Word y yo voy diciendo, eso se lo había dicho en una de las clases de repaso hace como un mes, pero vamos a volver vamos a volver a repasarlo para que no haya lugar a dudas, sobre todo que teniendo muy clara la teoría, podremos hacer fácilmente o sin ningún problema el ejercicio. Un segundito. Un segundo. Ok. Vamos a abrir aquí. A ver. Artículo 1700. Artículo 1781 del Código Civil. Entonces, haber social. Ya sabemos, como les había dicho, que se compone de haber absoluto, haber relativo, y bueno, lo que es el haber propio, que como su misma palabra no dice, no entra en la sociedad conyugal o no nace en la sociedad conyugal en razón al haber propio, lo que es exclusivamente el haber propio. Entonces vamos a hablar de eso. Ok, numeral primero, de todos los emolumentos, salarios, de todo género. Todo lo que se percibió en vigencia del matrimonio, salarios, cesantías, prestaciones sociales, haber absoluto, generan gananciales para la sociedad conyugal. Frutos, numeral segundo, réditos, estoy leyendo, por eso es que me ven que bajo la cabeza. Réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquier naturaleza que provengan sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, y que se devenguen durante el matrimonio. Haber absoluto. Ojo, frutos.
No estoy diciendo que los bienes propios del cónyuge de por sí, los frutos de ese bien propio. Si yo tenía este apartamento antes de casarme, ese apartamento es bien propio. ¿Sí? Si yo pacto en capitulaciones, ahorita hablamos de eso, que entra en la sociedad conyugal, ok, sigue siendo un haber propio, más el tratamiento que les doy es de un haber relativo para efectos de la liquidación. Ya les voy a explicar eso. Pero si yo ya estando casada con mi esposo, yo vendo este apartamento y compro otro, ese apartamento que voy a vender y no lo subrogo, sin subrogar, ese apartamento es haber absoluto, si no lo subrogué. Si yo ese apartamento, si este apartamento no lo vendo, sino que lo pongo en arriendo y cobro 2 millones mensuales por el arriendo, esos 2 millones mensuales del canon de arriendo son haber absoluto de la sociedad conyugal. Más el bien que sigue estando en cabeza mía y que era un bien propio al momento de yo casarme, o sea, que era un bien inmueble a mi nombre al momento de yo casarme. Antes de yo casarme ya yo tenía este apartamento. El apartamento es mío, es haber propio. Pero los frutos de ese apartamento son haber absoluto. Espero que hasta ahí esté claro, si no, igual aclaramos nuevamente en la clase del jueves. Ok. Del dinero, vamos a darle un poquito para que no me confunda. Esto no me deja como justificar aquí el párrafo. Del dinero que cualquiera de los cónyuges aporte al matrimonio o durante el adquiere, obligándose la sociedad conyugal a su restitución en el mismo valor que tenía al momento en que lo aporté. En el mismo valor, o sea, la misma suma, en el mismo valor. Siempre que diga, y les voy dando la pista desde ya, siempre que diga obligándose la sociedad conyugal, será ver relativo. ¿Por qué? Porque se va a volver un pasivo para la sociedad y una recompensa a favor del cónyuge. Recordemos eso, del cónyuge que lo aportó. Esto es bien mueble, dinero, efectivo. Pero podrán los cónyuges eximir de la comunión cualquiera parte de sus especies muebles designándolas en las capitulaciones. Si lo capitulo, será haber propio. O en una lista firmada por ambos y por 3 testigos. Si yo capitulo ese dinero, se entiende que es haber propio y no va a entrar en la sociedad conyugal. Cuarto, de las cosas fungibles y especies muebles, no hay muebles, que cualquiera de los cónyuges disculpa un momentico, si escuchan escándalo, el niño está por ahí, como está todo convaleciente, me excuso por de pronto se escuchan la voz. De los cónyuges, que cualquiera de los cónyuges aporte al matrimonio o durante él adquiere, quedando obligada la sociedad a restituir su valor según el que tuvieron al tiempo del aporte. El valor que tenía el bien al tiempo del aporte. Un segundito. Listo, continuamos. Si yo les digo a ustedes que la sociedad nuevamente está obligada a sustituir el valor que tenían al tiempo del aporte, es un haber relativo. ¿Sí? Es un haber relativo. Entonces, lo mismo, genera un pasivo a cargo de la sociedad y a favor del cónyuge. Es decir, la sociedad es deudora de ese cónyuge que aportó esa especie mueble, al igual que en el numeral tercero del artículo 1781.
Quinto, de todos los bienes de cualquiera de los cónyuges adquiera a título oneroso durante el matrimonio. Sí. Haber absoluto. Evidentemente, este se le genera un ganancial para la sociedad conyugal y se repartirán en mitades iguales al momento de su liquidación. Una vez disuelta, procediéndose a la liquidación de la sociedad. Voy a corregir aquí. Por último, el numeral que nos dio así como casquillo. Numeral sexto. De los bienes raíces que la mujer, ya sabemos que la dote desapareció, mujer u hombre, aporta al matrimonio, apreciados para que la sociedad le restituya su valor en dinero. Se expresará así en las capitulaciones matrimoniales o en otro instrumento público otorgado al tiempo del aporte, designándose el valor, y se procederá en lo demás como en el contrato de venta de bienes raíces. ¿Qué quiere decir esto? Bienes raíces aportados por uno o ambos cónyuges al matrimonio. Yo quiero hacer una aclaración primero con el primer inciso del numeral sexto. Bienes raíces aportados por uno o ambos cónyuges al matrimonio. La primera aclaración que todos sabemos, no necesariamente tiene que ser la mujer, puede ser mujer u hombre. Hasta ahí creo que estamos claros. Segundo, la parte dice, apreciados para que la sociedad le restituya su valor en dinero. Acto seguido dice, se expresará así en las capitulaciones matrimoniales o en otro instrumento público otorgado al tiempo del aporte. Yo quiero hacer una aclaración. Las capitulaciones, y creo que eso se nos había dicho cuando vimos capitulaciones, ahora en el repaso, que ustedes vieron con la profe Virginia también, ahora que dieron familia, las capitulaciones no se dan únicamente para efectos de lo que tiene que ver, o sea, que no nazca la sociedad conyugal, que haya una separación de bienes totales y lo mío es mío, lo de mi esposo es de mi esposo y se acabó. No, la sociedad conyugal también puede nacer para que entren ciertos bienes, los que yo considere, y los que mi cónyuge o futuro cónyuge, el esposo, los esponsales, consideren. Eso puede pasar. Entonces, si yo tengo este apartamento, siguiendo el ejemplo que les da ahorita, si yo tengo este apartamento antes de casarme y lo capitulo con mi esposo, lo capitulamos, este apartamento entra a la sociedad conyugal. Sigue siendo un haber propio, listo, como le dije, un haber propio. Sí es haber propio, esos son bienes propios. Pero para efectos de la liquidación de la sociedad conyugal, se vuelve un pasivo a favor de o sea, a cargo de la sociedad conyugal, y a favor mío como cónyuge. Espero que aquí me esté dando a entender. ¿Por qué? Porque el numeral sexto me dice, y así se lo explicó la profe Virgi, de los bienes raíces que la mujer aporta al matrimonio, apreciados para que la sociedad le restituya su valor en dinero. Siempre que me diga apreciados para que la sociedad le restituya su valor en dinero, o sea, no es que sea relativo, es que cuando yo lo capitulo, por lo que me dice el inciso siguiente, siempre que yo lo capitule, va a entrar a la sociedad conyugal y se va a terminar siendo, para el momento de la liquidación de la sociedad, una recompensa a mi favor y un pasivo a cargo de la sociedad, que cuando me entreguen mis gananciales me tendrán que devolver el valor de ese bien. Espero que aquí ya quede claro. Si es su naturaleza, es un bien propio. Pero cuando yo los capitulo, el manejo que le doy para efectos del proceso liquidatorio es como si fuera un haber relativo. ¿Por qué? Porque tengo que restituir, la sociedad me tiene que restituir a mí el valor que tenía ese inmueble al momento en que yo lo aporté. ¿Ya? Y me lo restituye una vez se adjudiquen los gananciales. Tengamos los gananciales y se adjudiquen, se me tiene que restituir ese valor. Espero que ahora esté claro. ¿Sí? Cuando no lo capitulo, cuando no cumplo lo que dice el inciso segundo de ese numeral sexto, 1781, y no capitulo el bien, cuando no lo he capitulado, sigue siendo un bien propio. Y no se va a volver un pasivo social ni nada. Es propio y no entra en la sociedad conyugal. No va a ser un pasivo para la sociedad conyugal, no va a generar recompensas para mí. Simplemente es un bien propio que no entra. Como pasa con los bienes propios
Después ya tienen conocimiento que no entran en la sociedad conyugal, que son los bienes subrogados, que son los bienes adquiridos a título de donación, herencia o legado, o un bien propio que no se capituló, como establece un bien inmueble propio que no se capituló, como establece el numeral sexto del artículo 1781. Un bien inmueble que era mío antes de casarme y no capitulé, es un bien propio. No entra en la sociedad conyugal y no va a generar recompensa para mí ni pasivo a la sociedad conyugal. Si lo capitulo, como dice aquí, va a generar un pasivo social y una recompensa a mi favor como cónyuge que lo aporté o al cónyuge que lo aporté. Ahorita con el ejercicio lo vamos a entender un poco mejor. ¿Qué son las recompensas? Son precisamente esos reconocimientos que se pueden dar en ciertos escenarios en la sociedad conyugal, ¿sí? Como por ejemplo, en este caso, cuando uno de los cónyuges aporta bienes muebles o inmuebles, ¿sí? Y lo establece de esta manera, es decir, cuando son bienes inmuebles lo establece de esta forma en las capitulaciones, es decir, pacta en las capitulaciones que ese bien va a entrar en la sociedad conyugal. Es que recuerden algo, las capitulaciones no solamente son para que no nazca sociedad conyugal. Yo puedo establecer una pequeña sociedad o una sociedad donde quiero que ciertos bienes entren y mi cónyuge querrá que ciertos bienes entren, o mi futuro cónyuge querrá que ciertos bienes entren. Y otros no, simplemente. Eso se puede. Y eso es lo que pasa en lo que establece el numeral sexto del artículo 1781. Así se pactarán las capitulaciones. Si lo pacto de esa manera en las capitulaciones con los bienes inmuebles o bienes raíces, entonces se entenderá que el manejo que le voy a dar al momento de liquidar esa sociedad conyugal será, no le puedo decir haber relativo para no enredados porque eso fue lo que pasó la vez pasada, será un pasivo social, pasivo a cargo de la sociedad que habrá que descontar cuando saquemos el activo líquido social y un pasivo social y una recompensa a mi favor, la cual al momento de adjudicarse los gananciales se me tendrá que reconocer. Esperemos que ahí quede claro. Bienes propios que no entran a la sociedad conyugal, los bienes raíces que no fueron capitulados, el dinero que sí fue capitulado para que no entre en la sociedad es un bien propio. Los bienes subrogados, que ya en la próxima clase hablaremos más de ellos, y los bienes adquiridos a título de donación, herencia y legado. Por favor, recordemos eso. Creo que ustedes, Mario, ya tienen los puntos importantes sobre eso, e igual también está en las lecturas que les mandé de Roberto Suárez Franco. ¿Listo? Haber absoluto. Mejor dicho, el haber absoluto, numerales primero, segundo, quinto, numerales primero, segundo y quinto del artículo 1781. Y los numerales tercero, cuarto y sexto, el sexto bajo el entendido que les estoy diciendo, termina siendo un haber relativo. Bajo el entendido, no quiero que piensen que es que los bienes inmuebles son haber absoluto, no, son un haber relativo. Lo son, o el tratamiento que se les da es como si fuera un haber relativo en la medida en que las partes o el cónyuge o la mujer u hombre que lo haya aportado lo pacte así en las capitulaciones, recordemos. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un primer modelo de ejercicio. Creo que es sencillo, donde sí vamos a tener bienes inmuebles que fueron capitulados antes de contraer matrimonio. Entonces, digamos, Pedro y María, ejercicio. Voy a poner aquí primer ejercicio para que no me confundan. Pedro y María, vamos a ponerle fecha, contrajeron matrimonio el 10 de enero de 2007 en la ciudad de Cali. Antes de contraer matrimonio, Pedro tenía los siguientes bienes. Denme un segundito, qué pena. Listo, continuemos. A ver. Bueno, Pedro tenía los siguientes bienes antes de casarse. Voy a poner aquí a un ladito Pedro, que los tengo anotados obviamente. Tenía una finca por 100 millones de pesos. Tenía una casa
por 50 millones de pesos. Tenía dinero en efectivo por 20 millones de pesos. Esto era antes de casarse. ¿Listo? Y María tenía los siguientes bienes. Tenía acciones por 100 millones de pesos. Tenía ganado por 50 millones de pesos. Y tenía un apartamento por 40 millones de pesos. ¿Qué pasa? Ellos capitularon y efectivamente lo que son los bienes inmuebles que tenían ambos antes de casarse, es decir, Pedro la finca y la casa y María el apartamento, establecieron pues que entraran en la sociedad conyugal, así como lo establece el último inciso del numeral sexto. ¿Listo? O sea que se entiende que sí quedó así, que los aportaron a la sociedad conyugal pactando en las capitulaciones como lo ordena el artículo 1781. Ok, ¿qué pasa en vigencia de la sociedad conyugal después del 10 de enero de 2007? Pedro vende la finca y compra otra por 400 millones de pesos. Vende la casa y compra otra por 100 millones de pesos. María valoriza las acciones en 200 millones. El ganado también se valoriza en 200 millones y vende el apartamento e invierte en una sociedad, o sea, se valoriza, perdón, invierte en una sociedad cuyas acciones se valorizan en 200 millones. ¿Listo? Ok, vamos a hacer el paso a paso. Primero, el inventario y avalúo de los bienes. ¿Listo? Yo le he dado otro nombre, pero como sé que ustedes lo aprendieron al estilo, cada quien le da su nombre, y yo lo manejaba, pero para tratar de facilitar la comprensión, le voy a dar como el mismo manejo o los nombres que le da cada paso de la profe Virginia. Inventario y avalúo de los bienes, ¿sí? Entonces, primero tenemos, ¿qué hace parte del inventario y avalúo de los bienes? Lo que hace parte de la sociedad conyugal propiamente. Lo que está en la sociedad conyugal en calidad de haber absoluto. Haber absoluto, es decir, todos los movimientos que se hicieron en la sociedad conyugal ya vigente, ¿sí? Cuando ellos se casan. Entonces, ¿qué pasa? Ay, se me olvidaba, qué pena. Pedro debe 40 millones de pesos y María debe 20 millones de pesos. Entonces, hay inventario y avalúo de los bienes. Está la finca que compró Pedro, la que compró estando ya casado con María, ya en vigencia de la sociedad conyugal, cuando vendió una y pagó vendió una, la que tenía antes de casarse, y compró la otra por 400 millones. Está la casa también que compró vigencia de la sociedad conyugal vendiendo la otra por 100 millones, ¿sí? Están las acciones por 20 millones, las de María, por 20 millones o por 200, por 20 millones. ¿Había dicho 20 o 200? No, eran 20. Yo quiero una casa. Eran 20 millones, no eran 100, qué pena. Eran 20 millones. 20 millones, ya por los valores que tengo establecido. El ganado por 20 millones. La sociedad, o sea, lo que invirtió María en la sociedad, que le ha generado también utilidades de 20 millones. Tenemos también el pasivo de Pedro, todo esto es el inventario, de bienes y avalúos, todo lo que hay, activos y pasivos.
¿sí? El haber bruto de la sociedad conyugal, ya vemos así. Pasivo de Pedro por 40 millones y el pasivo de María por 20 millones. Toda esta suma, vamos a subir un poquito. Para la letra un poco más pequeña y lo subo. A mí la verdad se me facilita trabajar más estas operaciones en el mismo Word que Excel a veces. A ver. Toda esta suma nos da 620 millones de pesos. Este es el inventario de valor de los bienes de la sociedad de Pedro y Darío, de bienes y pasivos. El inventario de valor siempre va a incluir los pasivos. Sea que lo hagamos ante juez o sea que lo hagamos ante notario, debemos aportar ese inventario de valor de los activos y pasivos de la sociedad. Recordemos que es una especie de empresa y ese es el tratamiento que se le da. El segundo, perdón. El activo bruto social. ¿De qué se compone el activo bruto social? Del haber absoluto. El haber absoluto. Todos los bienes adquiridos en vigencia de la sociedad conyugal. ¿Sí? Generan gananciales, recordemos. Entonces tenemos la finca por 400 millones. La casa por 100 millones. Las acciones por 20 millones. Tenemos el ganado por 20 millones. Aquí hay bastantes de cifras de 20 millones. Y la sociedad, o sea, la utilidad de la sociedad de María por 20 millones. Esto nos da un total de 560 millones. 560 millones es el activo bruto social, lo que hay en haber absoluto solamente, en los ingresos de esta sociedad conyugal. Ahora, el pasivo social, las deudas que hay hasta ahora. Entonces tenemos los 40 millones de Pedro y los 20 millones que debe María. Espero que aquí, hasta aquí esté quedando claro. Cualquier duda, la pueden consultar. Esto nos da un total de 60 millones. Ahora vamos a sacar cuarto paso. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? El activo bruto social, que son los bienes, lo que hay como tal dentro de la sociedad conyugal que genera gananciales, que es el punto o el paso 2, que se le llama activo bruto social. Yo le ponía siempre haber absoluto, la profe Virgi, como ustedes venían de la escuela con ella le dice activo bruto social y está perfecto. Entonces, para que me comprendan y sea más fácil la comprensión, sobre todo que ya ustedes vienen de la escuela de ella, ese es el activo bruto social. El pasivo social, que ese sí también es el nombre que yo siempre le he dado, que son las deudas que tiene hasta ahora la sociedad conyugal. Todavía no voy a meter el tema de la finca, de los bienes raíces que se adquirieron antes de entrar en vigencia la sociedad conyugal, porque los vamos a meter en las recompensas. ¿Listo? Entonces, hasta aquí el pasivo social va por 60 millones. El pasivo, 60 millones. Y el activo bruto social, ay, yo no sé qué hice, un segundito, qué pena. Listo. Y el pasivo bruto social, perdón, el activo bruto social, 560 millones. Vamos al activo líquido social. ¿De qué resulta? Lo que nos va a quedar y lo que en realidad podemos repartir en gananciales. ¿Y cómo se saca? Del activo bruto social. Está en 560 millones menos el pasivo bruto social. O el pasivo social. $60 millones. ¿Cuánto nos da esto? 500 millones. Activo líquido social, 500 millones de pesos. Ahora vamos con esas recompensas.
de las capitulaciones que celebraron Pedro y María antes del 10 de enero de 2007, antes de casarse, donde incluyeron los bienes raíces, cada uno que tenían antes de casarse, ¿sí? De los que habla el numeral sexto. Entonces tenemos que en las recompensas a Pedro, lo que se le da a dar como recompensa, porque ese bien propio lo decidió aportarlo a la sociedad conyugal, tenemos, voy a subir para que se acuerden, ¿listo? Tenemos la finca y la casa. Los bienes inmuebles o los bienes raíces son la finca y la casa. Son 100 millones el valor. Recuerden que es el valor que tenía al momento del aporte. 100 millones y 50. Entonces son 100 millones de la casa más, bueno, aquí la casa, 100 millones más la finca de Pedro, 50 millones. Eso nos da pues 150 millones. Lo que hay que darle a Pedro en recompensas son 150 millones. Espero que hasta aquí esté claro. Y las recompensas a María. Me parece aquí al ladito. Recompensas a María. Entonces tenemos, las de María son, vamos a subir para que ustedes se me acuerden, el apartamento. ¿Cuáles son las recompensas de María? Además, tenemos, perdón, hay que meter todas. Las acciones, el ganado y el apartamento. Qué pena, se me estaba olvidando también que aquí había el dinero en efectivo de Pedro. El dinero de Pedro, que suma 20 millones. El dinero que él tenía al momento de casarse en efectivo, como un ahorro. Ni siquiera digo CDT, es un ahorro. Y ahora, las recompensas a María. ¿Cuáles son las recompensas a María? Recordemos que María tenía las acciones y el ganado, que es un haber relativo bienes muebles, pero a su vez recordemos que los bienes raíces, ellos pactaron en capitulaciones incluirlos, aportarlos a sociedad cada uno, entonces incluimos también el apartamento. Entonces son recompensas de María, un segundo, acciones, ganado, de las acciones que valían 100, el ganado que valía 50 y el apartamento que valía 40. ¿Cuánto da lo de María? Las recompensas. 150, 190 millones. A ver, 150 más 40, sí, 190 millones. Y lo de Pedro, como no había incluido ahorita por error, se me pasó incluir, error involuntario, el dinero en efectivo que él tenía de 20 millones, que es una vez, eso es una vez relativa en todas sus letras, porque es un bien mueble, de acuerdo al numeral cuarto, entonces son 170 millones, los que le tenemos que dar en recompensas a ellos. Entonces, ¿qué tenemos? Sexto paso, gananciales. ¿Cómo vamos a hacer los gananciales? Los gananciales, recordemos que tomamos el activo bruto social, o el activo líquido social, perdón, que nos daba los 500 millones después de haberle restado los 60 de pasivo que tenía la sociedad, entre los dos nos da 250. 250 millones. Pero resulta que tenemos que devolverles la recompensa. Entonces, a Pedro le corresponde, este es el paso de la adjudicación. Séptima. Adjudicación. Entonces, los 250 millones. Vamos a poner aquí Pedro. Los 250 millones de gananciales, más sus recompensas, más su recompensa por los bienes que aportó a la sociedad conyugal, tanto los que pactó en capitulaciones, que era bien propio que pactó en capitulaciones de la casa y la finca, que nos da 170 con el dinero,
Esto nos da en total la suma de Pedro, 420 millones. Y María, como María aportó un poco más en dinero, o sea, digamos que lo que ella tenía en haber relativo y haber propio pactado en capitulaciones, era, tenía más valor, si bien tal vez ella tenía menos bienes, pero estaban mejor o más avaluados en dinero que los de Pedro, entonces ya le corresponde un poquito más. Los 250 millones de María, de las gananciales, más los 190 millones que le corresponden por recompensas, serían 440. Pues de los bienes, eso lo vamos a hacer la próxima clase, ustedes me van a ayudar a hacerlo, vamos a ver de los bienes cómo se les podría pagar a cada uno de esos 440. Porque recordemos además que en la sociedad conyugal, voy a compartirles nuevamente, recordemos además que en la sociedad conyugal ellos vendieron bienes, los que tenían, algunos ya los habían vendido, ¿listo? A ver, vamos a darla por hoy ahí, quería hacer el modelo y quería dejar muy claro el punto de que sí es un bien propio, pero si yo pacto en capitulaciones que quiero que entre a la sociedad conyugal deberá recompensarlo o deberá recompensarme el valor de ese bien al momento en que yo lo aporté. Por eso están viendo que yo les pongo esos valores tal cual, como están ahí establecidos, que eran los mismos valores que tenían antes de o al momento del aporte a la sociedad conyugal, tal como lo dice el artículo 1781, tanto en los numerales tercero, cuarto y sexto, que son los numerales pues que dan lugar al haber relativo. El haber relativo, entiéndame, no es que un bien inmueble propio o un bien inmueble que tengan los contrayentes antes de casarse sea haber relativo. No, es un haber propio, pero los cónyuges si lo pactan capitularlo en el escenario bajo el entendido del artículo 1781, se le dará el mismo tratamiento a un haber relativo como ven que hice con el ganado y las acciones y el dinero. ¿Por qué? Porque se termina volviendo una recompensa a favor del cónyuge y a cargo de la sociedad conyugal. ¿Listo? Entonces, por hoy dejémosla ahí. Ya la próxima clase, que es el jueves, pues yo voy a dar pues vamos a hacer otros ejemplos y vamos a estudiar cómo sería con subrogación el tema ahí de los procesos o del trámite liquidatorio de sociedad conyugal. Muchísimas gracias, espero vernos el próximo jueves y pues que todos estén muy bien. Gracias y disculpen de pronto el escándalo del niño, no tengo niñera en este momento, ella pues viajó el fin de semana de descanso y ahora con los bloqueos y la situación tan crítica que está el día de hoy que grabo este video, el martes 18 de mayo, que es el único día que pude grabarlo, de verdad que no he tenido mucho idea y por eso me he demorado en enviárselos. Les agradezco mucho su tiempo, su comprensión, que estén muy bien.